Bienvenidos a este su canal llamado Leyendas de la Bruja, en el que encontrarás historias terroríficas acerca de México. Esperemos que te guste y donde sea que nos escuches, sea de tu agrado. El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, es una de las tradiciones mexicanas más significativas, donde los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos. Los orígenes de esta tradición son anteriores a la llegada de los españoles. Para los antiguos mexicanos, la muerte era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, es decir, el reino de los muertos o inframundo, y no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea del infierno o paraíso significa castigo o premio. Ellos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de deceso que había tenido y su comportamiento en vida. Durante la época prehispánica, esta festividad se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar, el cual iniciaba en agosto y duraba 30 días. Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos. El primero es el Día de Todos los Santos y el segundo, el Día de Todos los Fieles Difuntos. Se reza y en algunas zonas del país se pasa la noche en los panteones. Al terminar la celebración, se desgustan todos los platillos y bebidas de la ofrenda. Hay quienes empiezan los festejos del 28 de octubre, cuando recuerdan a quienes perdieron la vida de manera violenta, mientras que el 30 y el 31 de octubre se honra a los niños, en especial a los que murieron sin ser bautizados. El altar de muertos es un elemento fundamental en esta celebración. Se cree que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y degustar de los alimentos de la ofrenda. A nivel social, los mexicanos la expresan de una manera divertida mediante pequeñas rimas llamadas calaveritas, en donde en tono burlón hablan de varios personajes y de su muerte. Las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos al de los vivos. De forma indispensable, deben estar imágenes de los difuntos, cruces, copal, papel picado, velas y veladoras, agua, flores, comida, pan, calaveras y bebidas al gusto de los difuntos. Además de los muertos y los dioses, otro de los personajes comunes es el perro, que según la tradición ayudaba en el Mictlán a hallar a los muertos en el camino a su destino final. En el siglo XX se añadió la Catrina, la mujer calavera creada por el grabador José Guadalupe Posada, y los alebrijes, una artesanía hecha de cartonería y con colores vibrantes que representan animales fantásticos. Prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. También colocaban comida que le gustara al difunto para que comiera cuando le diera hambre, dice la tradición. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Así es como a través de la historia de México, una de las celebraciones más importantes es el Día de Muertos, y uno de los emblemas de la celebración son las leyendas que surgen en torno a los elementos representativos de la festividad, como la flor de cempasúchil, la ofrenda y los fieles difuntos. Ahora les relataré la leyenda de la flor de cempasúchil. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió un par de niños que se conocieron desde su nacimiento. La niña se llamaba Xochitl y el niño Huitzilín. Ambos crecieron juntos y, al final, su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. Tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que allí moraba el dios del sol, Tonatiuh. Recorrieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose. El dios, al verlos tan enamorados, bendijo su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente, la tragedia llegó a ellos de forma inesperada, cuando Huitzilín
fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo. Fue así como se separaron para que él se marchara a la guerra. Después de algún tiempo, Xochitl se enteró de que su amado había fallecido en el campo de batalla. Su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad. Al verla tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella, y así creció de la tierra un bello y tierno botón. Sin embargo, permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un buen día un colibrí, atraído por el aroma inconfundible de esta flor, llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente, la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo, radiante como el sol mismo. Era la flor de cempasúchil, la flor de 20 pétalos que había reconocido a su amado Huitzilin, el cual había tomado forma de colibrí para poder visitarla. La leyenda dice que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibríes en los campos, el amor de Huitzilin y Xochitl perdurará por siempre. Ahora les traigo la última historia. El hombre que no respetó el Día de Difuntos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Muertos, pues no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que, cuando llegó la fecha de la festividad, dijo: no voy a perder mi tiempo en este día. Debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado escuchó una voz que salía del monte y le decía: hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír esas cosas. Pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Por ello se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en la familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos. Además se encienden cohetes para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Estos ritos son obligatorios, porque si no se celebran es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Si te gustó, nos ayudarías mucho con un like y suscríbete para poder subir más contenido como este. Si tienen más leyendas que quisieran escuchar, déjenmelo saber en los comentarios, aquí en Leyendas de la Bruja.